Vamos a entrar al consejo de la palabra. Dios es bueno, amén, hermanos. Y para siempre es su misericordia y su verdad por todos los siglos, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 8, versículo 28. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén, hermanos. Gloria al Señor. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y luego de ahí váyase a Lucas capítulo 8. Y versículo 26. Es el mismo acontecimiento, y dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casas, sino en los sepulcros. Tome su lugar, hermanos, alabando al Rey. Amén. Mateo dice que eran, ¿cuántos endemoniados, hermanos? 2. Y Lucas dice que era ¿qué? Que era 1. Vaya allá a Marcos capítulo 5. Alabado es el Rey. Amén, hermanos. Versículo 1 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Note bien, hermanos, que nuevamente Marcos menciona uno solo. El único que menciona que son 2 es Mateo. Marcos dice que es 1 y Lucas dice que es 1. Y es el mismo acontecimiento, hermanos. Y estas partes de las escrituras mucha gente las utiliza para decir que la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice. Los evangelistas, los que escribieron los evangelios, ellos pueden estar hablando, eran 2 endemoniados, como dice Mateo, pero Marcos y Lucas solamente se enfocaron en uno de los 2. ¿Sí estamos aquí, hermanos? O sea, no es que se están contradiciendo, solamente ellos se enfocaron en uno de los 2. Y yo creo que el Señor nos quiere decir algo, ¿verdad? Con esto. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Dice que ese endemoniado gadareno, en versículo 2 dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con ¿qué, hermanos? Con cadenas, porque muchas veces habían sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, ¿va? Esto, hermanos, era una condición extrema, ¿va? Y dice que era un endemoniado que vivía en los sepulcros. Su habitación estaba en los sepulcros. Y esto trae una enseñanza para nosotros, hermanos. No importa qué es lo que haga el hombre para poder cambiar, nunca lo va a poder lograr. Esta gente trató de cambiar a este hombre, de sujetarlo, le pusieron cadenas, les pusieron grillos, y no importa lo que haga el hombre, hermanos, el hombre nunca va a poder cambiar al hombre, no lo va a poder sujetar. ¿Cuántos de nosotros nos frustramos, verdad? Porque queremos que nuestros hijos sean diferentes y no podemos. Les ponemos una condición, les ponemos otra y no se puede. Y llega el momento en que nos frustramos, todo lo que hacemos se queda desmenuzado. ¿Cierto o no es cierto? Es la misma condición. Y esto parece que hablara de un drogadicto, pero está hablando de un endemoniado. Y hoy en día por muchos de nuestros jóvenes. Santo Dios, ¿verdad? Que por más que uno les quiere decir qué es lo que tengan que hacer para ellos, hermano, mira lo que dice el versículo 5, dice: y siempre
De día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Por más que le dices al joven no lo hagas, al hermano no lo hagas, de todos modos lo hacen. Les gusta lastimarse. No saben discernir entre el día y la noche. No saben discernir entre lo bueno y lo malo. No importa lo que hagas, hermano, no importa lo que tú le digas, ellos siguen con la misma conducta. ¿Cierto o no es cierto? Es más, parece que si tú dices blanco, esto es blanco, ellos te dicen esto es negro. Si tú le dices esto está bajo, ellos te dicen no, esto está alto. Y todo el tiempo es como querer llevar la contraria, hermanos, y solo se están lastimando. ¿Y qué pasa? Empiezan a vivir también hasta en los sepulcros. ¿Por qué? Solos, aparte, viven. Ahí se mete cada quien en su cueva. ¿Ah? Porque en aquel tiempo los sepulcros eran como cuevas, ¿va? Eran cuevas donde metían a la gente. Y cada quien ahí va, los jóvenes. ¿Y dónde están los jóvenes? En la cueva. Metidos ahí con su, lastimándose. Ya no se lastiman con piedras, como aquí dice el endemoniado gadareno, ahora se lastiman con el teléfono. Porque reciben daño por medio del teléfono y también dañan a los demás por medio del teléfono. Y dan voces. Así dice, va, que aquí daban voces. Dan voces de día y de noche. No tienen control. Está tremenda la condición. Pero lo que quiero que veas, hermano, que no importa lo que haga el ser humano, no pueden cambiar la gente. Versículo 6 dice, y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamó a gran voz y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y note bien que hasta aquí el Señor está hablando de un espíritu. ¿Sí lo está viendo, hermano? En el versículo 9 le dice y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, Legión me llamo, porque somos, ¿qué? Muchos. Déjame decirte que la condición en que muchos se encuentran no comienza de un solo, hay muchos, hermano. Es porque tú le vas dando cavidad de a uno, por uno, hasta que la condición se pone fea. ¿Sí estamos, hermano? Y dice el versículo 10, y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región, y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso y salieron de aquellos espíritus inmundos, aquellos espíritus inmundos entraron a los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a los de la ciudad en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Oiga, qué tremenda condición de la gente, hermano. La gente, puedes tú ser borracho, puedes ser drogadicto y todavía te recibe y no hay problema. Puedes ser mujeriego, puedes ser lo que tú quieras y no hay problema. Pero el asunto es que empieces a caminar con Jesús, que hasta te dicen, yo prefiero hay personas que le dicen a sus hijas, yo prefiero que fueras prostituta y no una aleluya. O a los hijos, yo quisiera que fueras mejor un borracho, mujeriego, empedernido, pero no un cristiano. Oiga, y el Señor hizo un cambio, porque Dios, déjame decirte algo, hermano, que Dios es el único que puede transformar. No es la gente, no son los sistemas, no es la filosofía, no son los programas que pone el mundo. Es Cristo el único que te puede libertar. Es Cristo el único que puede cambiar. Bendito es el nombre del Señor. Él lo libertó, y no solamente lo libertó, sino que lo restauró. Bendito es el nombre del Señor. Dice el versículo 16, y le contaron lo que había visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio,
y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Wow. Hay gente, hermanos, que ama más lo que tiene que a las personas. Esta gente lo que le importaban es que se habían ido esos puercos, ¿a dónde? Al despeñadero. Era su economía, eran sus cosas que ellos amaban, las cosas de este mundo, y les importaban más las cosas materiales que la vida de aquel hombre que había sido transformada. Es lamentable, hermanos, que hoy la gente, hay alguien que dijo, va, la gente, y es lo correcto, la gente hay que amarla y a las cosas hay que utilizarlas, ¿cierto? Pero ahora pasa lo contrario, hermanos. Amamos a las cosas y a las personas las utilizamos. Y esto es lo que estaba pasando. Esta gente amaba más que lo terreno. Mucha gente, hermanos, cuando el Señor empieza a hacer cambios y se acerca el Señor a sus vidas, la gente lo que quiere es salirse de allí porque no quiere aceptar los cambios del Señor, porque la vida, si Dios viene a tu vida, Dios va a cambiar tu forma de vivir. Lo que antes parecía bueno para ti ya no va a ser bueno. Este hombre andaba desnudo, ahora andaba vestido. Hay mucha gente allá afuera, hermano, que parece que están desnudos, pero ahora Dios los quiere vestir y eso se les hace malo. Y cuando Dios viene, el Señor empieza a cambiar las cosas. Antes vivía solo, ahora empiezas a vivir en familia, con compañeros, con tus amigos. Dios empieza a transformar tu vida. Y algo grandioso que es lo que hace el Señor. Dice el versículo 18, perdón, nos quedamos, dice, y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. Versículo 20 dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos, ¿qué cosa? Se maravillaban. Dios había transformado a ese hombre, hermano. Lo había cambiado en su totalidad y ahora él estaba con el Señor, caminando con el Señor, estaba conectado con Dios. Ahora él testificaba a la gente y les hablaba de ese Cristo que transforma, de ese Cristo que sí cambia. No son los grillos, hermano, no son los programas, no es la sabiduría humana, es el Señor el que puede cambiar. Hay veces que nos frustramos, hermano, porque nosotros lo intentamos de alguna manera y de otra y no puede, no sucede nada, sino que las cosas se empeoran. Hay que llevarla a tal programa para que cambien. A los jóvenes rebeldes hay que meterlos al bootcamp, algo así se llama. ¿Sí va? A los que los ponen a que hagan mucho ejercicio y que les gritan en la cara y los levantan de madrugada. Y hay hasta cristianos que los meten en eso, hermano. Esos programas no sirven por un rato, después son desmenuzados. Porque el único que tiene poder para cambiar y el único que tiene poder para libertar es el Señor Jesucristo. Y a Él no vamos, bendito es el nombre del Señor. Buscamos programas, buscamos consejería, pero no buscamos a Dios. Le hacemos de un modo, le hacemos de otro, pero no buscamos de Dios. Y yo no creo que haya una contradicción en esto, hermanos. Yo creo que el Señor nos quiere dar a entender que a Dios le agrada. Óigalo bien. Mateo dijo que eran 2 endemoniados. Marcos dice que es 1 y nos explica lo que aconteció con él. Lucas también nos vuelve a mencionar que es 1. ¿Por qué ya no mencionaron al otro? ¿Sabes por qué? Porque a Dios le agrada a aquellos que permanecen con él, no solamente los que comienzan, hermano. Va a haber mucha gente que venga, hermano, y tratará de seguir al Señor, pero no se mantendrán, no permanecerán, se van a ir, se van a apartar, hermano. Pero a Dios le agrada a aquellos que quedan allí, que perseveran junto a él y que permiten que Dios empiece a transformar sus vidas, que cambie su forma de vivir, que cambie su forma de hablar, que cambie su forma de comportarse. Porque también la Biblia nos menciona, ¿se acuerdan de 2 ciegos que había, que salieron de Jericó? Mateo también dice que eran 2. Marcos, usted lo puede leer en su casa, hermano, dice que era 1 y dice que se llamaba Bartimeo. Y Lucas vuelve a mencionar otra vez que nomás era 1.
Mateo menciona a los dos, hermano, y como que algo nos quiere decir el Señor, que el Señor se agrada con aquellos que permanecen en Él. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de qué, hermanos, de nosotros. Va a haber mucha gente, hermano, que va a venir, y ha venido mucha gente, pero no todos permanecen. ¿Sí se da cuenta de eso, hermano? Hay mucha gente que viene, hermano, y vienen con mucho entusiasmo, pero de repente, hermanos, usted ve que ya paró de venir. Aleluya. Dejan de venir, hermano. Y déjame decirte algo, que a Dios le agrada a aquellos que permanecen. Hebreos capítulo 10 versículo 38. Si me lo puede poner ahí en la pantalla, hermano. Bendito es el nombre del Señor. Versículo 38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, ¿qué cosa, hermanos? No agradará a mi alma. Es decir, que a Dios le agrada, que están en el corazón de Dios todos aquellos que comienzan y que perseveran hasta el fin, que permanecen allí fieles al Señor. Que vienen tormentas, que vienen dificultades, que vienen problemas, y ellos perseveran, ellos permanecen con el Señor y esperando que Dios haga cambios. Aquí ha venido gente, hermanos, que cuando el Señor ha empezado a hacer cambios, es increíble, hermanos. Dios ha transformado gente, ha ido transformando a la gente, y de repente ellos deciden, ya no más. ¿Se acuerdan de un caso de un joven que venía, que era homosexual y que tenía su cabello largo? Y el Señor empezó a transformar su vida. A un principio él vino queriéndose burlar. Iba al estudio de los hermanos en su casa y dijo: voy a ir a ver qué hacen estos, aleluyas. Y el Señor, en una oración, sin haber ido a orar por él, estando orando, el Señor lo tocó y él sintió que algo se movía en su cabeza y que tenía ganas de vomitar, y se sintió extraño. Dijo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, eso lo inquietó a él. Y volvió a venir la siguiente semana, y la siguiente semana le volvió a acontecer lo mismo. Dijo: no, hay algo aquí. Y sí, era la presencia de Dios. ¿Ah? Y el Señor empezó a trabajar en su vida, hermano, de tal manera que llegó el momento que un día bañándose, dice él, que le empezó a incomodar su cabello largo, lo que nunca le incomodaba. Eso se empezó a sentir extraño y empezó a cortarse el cabello, hermano, y empezó a cambiar. Muchos de aquí lo conocieron, pero de repente él ya no quiso. Y así hay mucha gente, hermanos, cuando Dios empieza a hacer un cambio en su vida, va a haber mucha gente que se aparte, que no van a permanecer porque no quieren cambiar su forma de vivir, su forma de ser, porque aman más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. A veces uno se frustra, hermano, porque ve que la gente viene y no permanece. Pero estoy platicando con el Señor, esto me vino a mi mente. Wow, es que no todos van a permanecer. A uno le duele, hermano, pero tiene que hacerse a la idea que eso va a ser así. Y hay una razón, hermano, por la cual no todos permanecen. La Biblia dice en Juan capítulo 13, alabado es el Rey, qué bueno es el Señor, amén, hermanos. Juan capítulo 13 y versículo 36, es Jesús, en el capítulo 13, Jesús les había lavado los pies a sus discípulos, y luego Jesús también había anunciado quién lo iba a entregar. Si se acuerdan, hermano, quién lo iba a traicionar, que era Judas. Y en esta ocasión dice que Jesús se levantó, hermanos, después de haber estado con sus discípulos, y se acercaba la hora en que Jesús tenía que partir, hermanos. Él tenía que morir en la cruz del Calvario. Estos eran horas antes de que Jesús fuera crucificado. Jesús está con sus discípulos. De hecho, cuando le lavó sus pies, hermanos, es lo que alguna gente la llama la última cena, ¿no? Eso es lo que ya estaban horas, hermanos, para que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado. Y el Señor les dice varias cosas, habla con ellos, dice: ustedes son limpios y están limpios por la palabra de Dios. Y Pedro, hermanos, siempre va queriendo, no sé, era muy atrevido Pedro. Y dice el versículo 36, y dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Porque se paró Jesús y salía de la reunión.
Y Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Qué determinación de Pedro, hermano. Señor, ¿por qué dices que no te puedo seguir? Si yo estoy dispuesto, si vas a ir a morir, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Eso le está diciendo Pedro. Y Jesús le respondió: ¿tu vida? ¿Tu vida la pondrás por mí? Le hace la pregunta: ¿tu vida, Pedrito? ¿Sí? ¿De veras, Pedro? ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro, hermano, estaba dispuesto a dar su vida por el maestro. Él dijo: yo voy a dar mi vida por ti, Señor. Pero todos sabemos la historia, hermanos, que después de esto, ¿qué pasó con Pedro, hermanos? Lo negó 3 veces. Y luego Pedro se fue triste, hermano, y angustiado porque había negado a su maestro cuando le había dicho: yo voy a poner mi vida por ti. Se fue triste y frustrado, hermanos, de que no pudo y que negó a su maestro. ¿Cuántos de nosotros nos frustramos, hermano, porque tratamos de dar nuestra mejor parte, ser los mejores cristianos, y no podemos? Pedro estaba decidido a ser un buen cristiano, hermano, pero no pudo. ¿Cuántos nosotros intentamos y fracasamos y nos frustramos? Y muchos de nuestros jóvenes ya no quieren servir al Señor porque se han frustrado, lo han intentado, han dado lo mejor de sí y fracasaron. Hemos intentado 1 vez y 1000 veces y no lo logramos. Llega el momento como Pedro, que se frustró, hermano. ¿Qué hizo Pedro? Cuando fue crucificado el Señor Jesús, él se fue otra vez a pescar. Él se frustró de haber dicho: yo no sirvo para ser cristiano, como muchos de los que están aquí estén pensando tal vez. Esto no funciona conmigo. Hubo alguien que me dijo a mí: esto no funciona para mí. Pero nosotros, al igual que Pedro, cometemos muchos errores. Jesús enseguida en el capítulo 15, hermanos, ahí había estado hablando en el capítulo 13, en el capítulo 15, el Señor dice, versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es, ¿qué, hermanos? Aleluya. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieses ¿en qué, hermanos? En mí. Déjame decirte algo, hermanos. La vid, y si usted sabe qué es la vid, es una planta. Mira, ese es un viñedo donde hay muchas plantas de la vid, que es la uva. Así me da la siguiente. La vid la vid es esto. El tronco grueso es la vid. Ese es el árbol de la uva. Y las ramas que usted está viendo ahí son el pámpano, los pámpanos. Y me da la siguiente imagen, hermano. Wow. Jesús dijo: yo soy la vid. ¿Quién era Jesús, hermanos? El árbol grueso. Y luego dice: y mi Padre es el labrador, es aquel que recolecta y limpia la vid. ¿Sí? Y dijo que nosotros éramos ¿quiénes? ¿Quiénes éramos, hermano? Los pámpanos. ¿Sí?
El pámpano, vuelvo a repetirles, ahí dice, va, el pámpano es la ramita, la vid es el tronco. Lo que quiere decir, hermanos, que la fuente de vida viene de ¿quién? ¿Ah? Del árbol, que es Jesús. Él es el único que nos puede dar vida. Amén. Él es el que nos puede sustentar. Sí estamos aquí, hermanos. Él es el único que nos puede sustentar. Y dijo, ustedes son como la ramita. Ustedes son solamente una ramita. Y la ramita, si no está conectada al árbol, no es nada. De sí mismo no podemos dar absolutamente nada. No podemos dar fruto, no podemos hacer nada de sí mismos. La rama tiene que estar, ¿qué cosa? Conectada. Es decir, que la rama es dependiente en su totalidad de la vid, que es Jesús. De la vid recibe vida, de la vid recibe la energía, de la vid recibe la fortaleza, de la vid recibe el sustento. Y si nosotros no nos conectamos allí, por más que queramos dar frutos, nos frustraremos, hermano, porque no estamos conectados. Es lo que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, tú solo no vas a poder. Aunque quieras y que te esfuerces lo más que tú puedas, tú solo no vas a poder. Eres solamente una rama. ¿Cuántas veces nosotros creemos, hermanos, que es por nuestras fuerzas, que es por nuestra habilidad que vamos a poder seguir adelante, que es por nuestra sabiduría que vamos a poder seguir? Y ¿sabes qué, hermanos? Llega el momento, hermanos, que aplicamos toda nuestra fortaleza, que aplicamos toda nuestra sabiduría y terminamos frustrados porque no podemos cambiar las cosas, porque le fallamos al Señor. Déjame decirte que si nosotros no nos conectamos, es lo que estaba diciendo el Señor, si tú no te conectas a mí, versículo 4 dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieses en mí. Yo soy la vid, vosotros sois ¿qué, hermanos? Los pámpanos. Solo una rama. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6: el que en mí no permanece será echado fuera. Esa es la sentencia. Fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Versículo 7 dice: si permaneciereis en mí y mis palabras permaneciesen en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero ¿cómo vamos a poder nosotros solos? ¿Cuántas veces nos hemos frustrado porque no lo logramos, hermano? ¿De dónde viene la fortaleza, hermanos? ¿De dónde viene la vida? Solamente de nuestro Dios. Amén. La Biblia dice, primera de Juan capítulo 2, versículo 5, primera de Juan capítulo 2, versículo 5 dice: pero el que guarda su palabra, a este verdaderamente, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos, ¿dónde, hermanos? Conectados con Dios. Cuando tú y yo guardamos la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios nos fortalece, la palabra de Dios nos nutre, la palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos transforma y nos cambia. Pero tenemos que estar conectados, guardando con la palabra, porque aquí dice que el que guarda la palabra es el que está, ¿qué cosa? Conectado. En esto sabemos, y luego dice el versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Sí.
Nos frustramos, hermano, porque no obedecemos las escrituras. Y es que algo sucede, hermano, cuando tú y yo empezamos a obedecer la palabra de Dios, empieza a venir fortaleza del cielo. Esa palabra nos nutre, esa palabra nos fortalece, esa palabra nos da vida. Pero cuando nomás venimos y nos conectamos con el Señor y con la palabra de Dios solamente los fines de semana, y durante la semana vivimos como si nada esté pasando. Entonces llega el momento, hermanos, que intentas y te vas frustrando y te vas frustrando. Pero nosotros necesitamos permanecer en Él. Mira lo que dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 24. El que guarda sus mandamientos, ¿qué dice, hermanos? Permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que en Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es decir, cuando tú y yo somos obedientes a su palabra, no solamente viene fortaleza de Dios, hermano, sino que también el Señor nos llena ¿con qué? Con su Santo Espíritu. Si uno está viendo, Él nos llena con su Santo Espíritu, el cual nos da fortaleza para seguir adelante. Solos no podemos, entiéndalo, hermano. La Biblia dice en Hechos 5:22 que el Señor, que 32, perdón, dice que Él se le da a los que le obedecen a Él, es a los que Dios los llena con su Espíritu Santo. Solamente a los que le obedecen. Y si nosotros andamos en desobediencia, pues lógicamente que andamos cada día, nos estamos debilitando y nos estamos frustrando porque tratamos de cambiar y no podemos. Porque usamos nuestra propia sabiduría y no funciona. Y cada día que pasa nos vamos secando y secando. Y nos frustramos. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también, ¿qué cosa, hermanos? A su hermano. Y en esto sabemos, hermanos, si todavía estamos conectados con Dios. Si guardamos sus mandamientos, es lo que decía ahí Juan. Si no los guardamos, hermanos, estamos desconectados y poco a poco nos iremos frustrando, poco a poco nos iremos secando y terminaremos alejándonos de Dios, porque no consiste en nosotros, hermanos, sino que tenemos que estar conectados en Dios. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Hay quienes, hermanos, en apariencia, ¿verdad?, están conectados. Usted le ha tocado ver árboles, hermanos, que de acuerdo a su conexión con el árbol es que florecen y es que fructifican. ¿Sí lo sabe? Hay veces que la conexión de la rama, que es el pámpano, le amarraron algo, un mecate o algo, y la está ahorcando, y porque la está ahorcando, ya no deja pasar la suficiente energía, y de manera que su fruto es malo, su fruto no es bueno, y empieza a secarse. Y lo mismo nos pasa a nosotros, hermano, cuando solamente vivimos una vida cristiana de apariencias. Eso quiere decir que no estamos conectados con Dios. Y tarde o temprano, déjame decirle, hermano, que eso te va a pasar factura. Tarde o temprano eso te va a pasar factura, porque necesitamos estar bien conectados para poder permanecer hasta el final. La Biblia dice ahí en Tito capítulo 1 versículo 16: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿qué dice, hermanos? Lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados cuanto a toda buena obra. ¿Y cuántos se dicen ser cristianos, hermano? Y nomás en apariencia y nomás en profesión, nomás dicen yo soy cristiano, pero son rebeldes y hacen cosas abominables. Una de las cosas abominables del cristiano de hoy en día es que es muy murmurador, es muy quejón. En lugar de ser agradecidos, somos muy quejones.
De todo murmuramos, de todo le ponemos peros y pretextos, cuando debíamos estar alegres y contentos por todo lo que Dios nos da, sin ser merecedores. Pero ¿sabes qué pasa, hermanos? Que es que no entendemos que somos solamente ramas. No entendemos que fuera de Dios nada somos y nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Nos creemos que nosotros somos los mejores y no entendemos que solamente somos ramas. Y cuando tú y yo no nos conectamos al Señor, es decir, no nos alimentamos de la savia que viene de la vid, que es Cristo Jesús, no nos alimentamos de su palabra, obedeciéndolo y haciéndola nuestra. Porque a veces que nomás la oímos, pero no la practicamos. Y de esa manera, ¿cómo nos va a fortalecer? La rama, para que se engruese, agarre fortaleza, hermano, tiene que estarse alimentando y tiene que estarse engordando la rama, porque la savia está siendo parte de ella. Lo mismo nosotros, la palabra de Dios tiene que ser parte de nosotros. La comunión con Dios tiene que ser constante, no nomás los fines de semana. Es por eso que nos frustramos, hermano, intentamos servir al Señor y no podemos, intentamos cambiar y no podemos. Pero ¿sabes por qué? Porque lo hacemos solos. No hay fruto, solos no funciona, hermano. Aplicamos nuestras propias experiencias en lugar de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. No, hermano, no, eso no funciona, hermano. Una ocasión un hermano me dijo, tenía problemas con otro hermano y le dije, hermano, pues ponte a cuentas con él. Me dijo, no, hermano, estoy orando. No, hermano, tienes que ponerte a cuentas con él. No, hermano, el Señor me dijo que orara nomás. Ándale, ¿qué señor es ese? Digo, porque la Biblia dice que si tu hermano tiene problemas contigo, tú tienes que ir a ponerte a cuentas con él. Santiago dice que confesemos nuestros pecados unos a otros y nos perdonemos unos a otros y después oremos. Pero primero hay que confesarlos, primero hay que ponernos a cuentas y después hay que orar para que sean sanadas nuestras heridas. Pero nosotros queremos aplicar, no, es que eso no funciona, hermano, es que a mí me ha ido mal con eso. Sí, pero estás aplicando tu propia sabiduría. Y poco a poco, hermanos, como no te conectas, como no recibes la palabra de Dios, como no la aceptas, la palabra de Dios, y te obstruye tu sabiduría, te obstruye tu propia prudencia, obstruye tu experiencia propia y no deja fluir la palabra en tu vida y empiezas a secarte. Y poco a poco eso te va a pasar la factura, hermano. La Biblia dice que aquel que no da fruto, hermano, porque cuando tú aplicas tu experiencia, hermano, sobre la palabra de Dios, déjame decirte que empiezas a entrar en amarguras, en rencores, todo porque no lo hiciste como la palabra de Dios dice. Y empieza a haber frustración y yo he escuchado, hermanos, que todos son iguales. Ahí es una bola de hipócritas. Y a todos le meten el machete a todos. Digo, pues ahora sí, como dicen en el mundo, cada quien juzga según su condición. Pero no todos, porque la Biblia siempre habla de los verdaderos cristianos, de aquellos que están conectados a Cristo Jesús. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Cuando tú y yo no buscamos al Señor con todo nuestro corazón, hermanos, y no nos acercamos a Él cada día y permanecemos en Él conectados, hermanos, entonces va a llegar el momento donde el Señor dice, no está dando fruto, no hay fruto. Mateo 3:10 dice, y ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿es qué, hermanos? Es cortado y es echado ¿dónde? En el fuego. Wow. Aquel que no da buen fruto va a ser cortado, aquel que no da fruto va a ser cortado y echado en el fuego. Mateo capítulo 13 versículo 49 dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde, hermanos? Al lago de fuego. Todo aquel, ¿por qué? Porque no fructificó. ¿Y por qué no fructificó? Porque nunca se conectó con Jesús. Venía a la iglesia, sí, venía a la iglesia. Tenía apariencia de piedad, sí, profesaba ser cristiano, sí, profesaba ser cristiano. Recibía la palabra, sí, igual que todos recibía la palabra, lo que dice Hebreos, va, que en cuanto el agua viene, dice, y la tierra la recibe muchas veces el agua, pero dice que hay quienes producen abrojos y espinos, y hay otros que producen, ¿qué cosa? Ay. Bueno, vamos a verlo para que vea, que va a decir que no lo estoy inventando. Hebreos. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Dios es bueno, amén, hermanos. Hebreos capítulo 6 y versículo 7. Hebreos 6, 7 dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, reciben, ¿qué cosa, hermanos? Aquellos que dan buen fruto, reciben bendición de Dios. Versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser, ¿qué cosa? Quemada. ¿Sí lo está viendo, hermano? Venimos a la iglesia, pero no todos producimos fruta, buena fruta, sino que estamos algunos produciendo abrojos y espinos. Recibimos la misma agua, somos la misma tierra, somos hombres. Nadie de aquí es marciano. Todos somos iguales, es decir, que todos podíamos estar produciendo lo mismo. Pero sin embargo, unos producen abrojos y espinos y otros producen buena tierra. El resultado será: el que produce abrojos y espinos es que va a ser quemado. Pero el que produce buen fruto, él va a ser bendecido por Dios. Alabado es el nombre del Señor. Déjame decirte algo, hermanos, cuando tú y yo estamos conectados con Dios, cuando tú y yo tenemos intimidad con Dios, eso es bueno. Y como resultado, hermanos, será que tú vas a empezar a fructificar. La Biblia dice ahí en Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué, hermanos? La santificación, y como fin la vida eterna. Hay un fruto, hermanos, por haber sido transformados, por haber sido cambiados, por haber venido a Cristo Jesús. Ahora el fruto es que nuestra santificación. Cada día que pasa, hermanos, nos vamos limpiando más. Cada día que pasa vamos creciendo en el Señor. ¿Sí lo está viendo, hermano? Colosenses capítulo 1, versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda, ¿qué cosa? Buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Estamos fructificando, hermano? ¿Estamos creciendo? Entonces revisemos, si eso no está pasando, hermanos, revisemos nuestra conexión con Dios. Porque la factura será, hermanos, si nosotros no nos conectamos al Señor. Vamos a ser abrazados, quemados, lanzados al lago de fuego. Gálatas capítulo 5 y versículo 22. No hace mucho se nos predicaba, ¿va?, de cada uno de los atributos. Pero dice la Biblia, ¿verdad?, que el fruto del Espíritu es, ¿qué, hermanos? Es amor. Déjame decirte algo, nomás lo voy a poner como: si tú y yo estamos conectados a Jesús, si tú y yo estamos conectados con Dios,
es irremediablemente, hermanos, tú tienes que cambiar, tú tienes que ser diferente. Pero ¿sabes por qué no hay fruto en nuestras vidas, hermanos? ¿Sabes por qué? Porque en nuestra casa ni siquiera leemos las escrituras, no nos paramos en la mañana a orar, no ayunamos, no le hablamos a la gente de Cristo, no hacemos nada por estar conectados con Dios. Y luego volteamos a ver, wow, no he hecho nada. Creo que estoy peor que como estaba antes, y nos empezamos a frustrar por lo mismo. Porque no estamos conectados con Él. Porque cuando tú y yo estamos conectados con Dios, con su Espíritu, hermano, tú tienes que fructificar. Y aquí lo que dice, el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Tiene que haber un fruto, hermano, por esa comunión con Dios, por esa conexión con Él. Déjame, lo voy a poner como una ilustración. Cuando el Espíritu de Dios vino e hizo sombra sobre María, ¿qué fue lo que nació? El fruto de eso fue ¿quién? Fue Jesús. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, el fruto de eso es el carácter de Jesús en nosotros. Tiene que haber frutos, hermano. Pero no pasa nada porque nos desconectamos. Y empezamos a vivir una vida cristiana, hermanos, sin depender totalmente de Dios. Empezamos a vivir una vida cristiana, hermanos, dependientemente de Dios, apartados de Dios. Hacemos nuestras cosas a nuestra manera, vivimos de la manera que nosotros queremos. No permitimos que Dios nos guíe. No le preguntamos a Dios qué es lo que Él quiere que hagamos. Solamente vivimos una vida cristiana monótona. Y llega el momento, hermanos, en que nos frustramos porque no cambiamos, porque nada sucede. Y va a llegar el momento donde vamos a decir, ya no quiero ser cristiano. ¿Cuántos se han apartado del camino de Dios? Por eso, porque en un principio se hicieron lo suficientemente fuertes para decidir ellos lo que tenían que hacer, lo suficientemente sabios para otorgar toda su sabiduría en todas las cosas que ellos hacían, en lugar de preguntarle al Señor. Y ahorita muchos de ellos, ¿dónde están? En el mundo. Pues así como están ellos, vete, hermano, para que tú no camines por el mismo camino. Porque en un tiempo ellos estuvieron fuertes. En un tiempo ellos estuvieron firmes con el Señor, pero ya no están aquí. Y no es por tus fuerzas, no es por mis fuerzas, hermano. Es porque hemos aprendido a depender de Dios. Es porque sabemos y entendemos que solamente somos ramas. Es más, estas ramas se las voy a dar, hermano, para que la enmarquen y la pongan ahí en su cuarto. Y cada que lo vea, yo soy una rama, dependo de Dios. Y vayas y ores a Dios y le busques con todas tus fuerzas y le clames a Dios y le hagas caso a su palabra, para que entiendas que solamente eres una rama y que separada de Él nada somos, separados de Él nada podemos hacer. Creo que a veces hace falta como que nos recuerden eso, hermanos, que somos frágiles, que somos débiles, que nosotros no tenemos vida, que la vida viene de Dios, que la fortaleza viene de Él. Alabado es el nombre del Señor. Pregúntate, hermano, ¿cuánto hemos crecido nuestra forma de amar? El fruto del Espíritu es amor. ¿Cuánto hemos crecido nuestra forma de amar a los demás? ¿Qué más es gozo? Te sigues gozando, hermano, sigues feliz en medio de los problemas. Tienes eso en tu vida. Dice la siguiente, es paz. ¿Estás seguro en todo tiempo? ¿Te sientes tranquilo en todo tiempo, hermano? Esté lloviendo o no esté lloviendo, haya dinero o no haya dinero. ¿Estás tranquilo? ¿Tienes paz? Porque ese es el fruto del Espíritu. ¿Somos pacientes con los demás? ¿Hemos crecido en paciencia, en aprender a tolerar a los demás? O como a nosotros nos gusta ir muy recios, somos intolerantes a los demás. Queremos que todos se muevan a la misma velocidad que nosotros nos movemos, que todos hagan lo que a nosotros nos gusta y que todos digan lo que nosotros queremos. Somos intolerantes a los demás. Hemos crecido en paciencia, hermano. Benignidad.
La benignidad es la manera de ver las buenas cosas en las personas. Eso es benignidad, que solamente te acostumbres a ver lo bueno en los demás, en los problemas, en cualquier situación. Acostúmbrate a ver las cosas buenas, porque hay quienes solamente están acostumbrados a ver solamente el punto negro en la página blanca. Es una costumbre que se hace. Pregúntate, ¿estamos creciendo en benignidad? ¿Estamos creciendo en fe? Es decir, cada día me aferro más a la palabra de Dios, a sus promesas. Le creo a Dios y a sus promesas. Mansedumbre es la capacidad de moderar la ira. Hay veces, hermanos, que son hermanos que así parecen cerillitos, nomás en cuanto los rozan, ¡pum!, se prende la mecha. ¿Sí o no? Hemos crecido en eso, hermanos. La templanza es el dominio propio. La templanza es la fortaleza para resistir la tentación. Dice, porque el que hace todas estas cosas y todo lo que esto, hermanos, nadie lo va a poder condenar. ¿Sí está acá, hermano? Primera de Juan capítulo 2 versículo 28 dice: ahora, hijitos, fíjese bien lo que dice: permaneced en él. ¿Y cuál es la razón de que permanezcamos en él? Para que cuando se manifieste tengamos, ¿qué cosa, hermanos? Confianza, para que en su venida no nos alejemos, ¿cómo, hermanos? Avergonzados. Oiga, aquel que no permaneció en el Señor, aquel que no se mantuvo conectado con el Señor, aquel que vivió una vida verdadera, no de apariencias, conectado en todo tiempo, iba a su casa y está con el Señor, está en el trabajo, está conectado al Señor, está en la escuela, está conectado al Señor, donde quiera que se mueve, está conectado con su Dios, porque sabe que sin Él, sin Dios, no podemos vencer la tentación, no podemos vencer la ira, no podemos vencer tantas cosas, hermano. Y por eso es que nos frustramos, porque no nos conectamos. Entendamos una vez por todas, hermano, que lo que nos va a ayudar a vencer es que nos conectemos a Jesús. Y eso de conectarnos con Jesús, el Señor nos va a dar la victoria. Por eso dice, todo lo puedo en conectado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De Él viene la vida, de Él viene la fortaleza, de Él viene el sustento. Van a caer 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no van a llegar, porque tú has puesto tu confianza en el Todopoderoso. Pero no, cuando no nos conectemos, hermano, va a ser muy triste cuando el Señor venga, porque muchos nos vamos a apartar, como dice aquí, vamos a ser avergonzados. Pero cuando tú estás conectado con el Señor, hermano, y entiendes que eres una rama, que eres frágil y que necesitas todo el tiempo de Dios. Cuando entiendes eso, hermano, tú no vas a ser avergonzado. El día de tu partida vas a morir gozoso, sin temor. Yo le dije a mi esposa, hija, si me muero yo antes, quiero que me entierres con un tenedor en la mano y que todos lo vean, el tenedor. Me dijo ella, ¿para qué el tenedor? Bueno, cuando vas a un banquete, ¿qué pasa? Te dicen, ¿verdad? Cuando los banquetes baratos, no está hablando del banquete con el Señor, ahí va a ser algo grandioso, ¿verdad? Pero aquí en la tierra, vas a un lugar donde dan de comer y te dan de comer y usas el tenedor para comer, la birria, lo que sean, la ensalada, y luego te dicen, no tiren el tenedor porque viene lo mejor. ¿Qué es el mejor, hermano? El postre, un pastel de chocolate, ¿verdad? Uno de 3 leches, un flan.
Hijo, ¿y el tenedor para qué? Oh, es para que cuando vean que traigo el tenedor, se den cuenta que lo mejor está por venir. Que esto se acabó, pero lo mejor está por venir y yo lo voy a recibir. Porque con la muerte no se termina todo, hermano. Lo mejor está por venir. Pero tenemos que permanecer en él. Un último texto, hermanos, allí en Hebreos capítulo. Y ahí vamos a terminar. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Hebreos capítulo 10, versículo 37 dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá. ¿Por qué, hermanos? Por fe. Y luego fíjese bien lo que dice: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros, hermanos, no somos de los que retrocedemos. Nosotros no vamos a ser de esos que han venido y se han ido, ya no vuelven más, se frustraron. Nosotros vamos a permanecer en el Señor para fin de agradar a nuestro Dios. Y para que no nos pase lo que a Pedro, hermano, y nos frustremos, hermano, porque le negó al Señor y queramos irnos, hermano. El Señor se los dijo. Eso le sucede a Pedro en el capítulo 13 de Juan. Pero en el capítulo 15 el Señor le está diciendo que aprendieran algo: separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuántos lo han entendido, hermano? Que si algo tenemos, si algo somos y si estamos aquí hasta este momento, es solamente por Él. Solo por Él. Y si queremos continuar hasta aquí, hermanos, hasta que el Señor venga o el Señor nos recoja, entonces tenemos que permanecer conectados en Él. Permanecer en Cristo Jesús. Yo te invito, hermano,